Imagina morir y aún quedar vivo para ver lo que está a tu alrededor. Ese es el caso de algunos animales con algo muy misterioso. No solo por vivir después de su propia muerte, sino también porque viven más que un ser humano normal. En este video verás cuáles son estas criaturas. No olvides dejar tu like si te gusta el video. Pensar que algo se mueva después de muerto es difícil de creer, pero es cierto. Y en este video te mostramos animales que pueden vivir después de muertos. Cucarachas. Animales muy resistentes capaces de vivir sin cabeza. Su cuerpo puede vivir por sí solo. Esto se debe a sus terminaciones nerviosas, ya que están agrupadas de una forma que no afectan al cerebro. Es por eso que reaccionan de forma independiente, porque respiran por agujeros ubicados en su abdomen. Serpiente. A lo mejor te encuentras con una de ellas y se te pasa por la mente cortarle la cabeza para salvarte, pero no es muy buena idea, porque aún sin cabeza estas te pueden atacar, ya que su cabeza seguirá con vida y puede atacar a todo lo que se le acerque, incluso hasta su propio cuerpo. Ellas pueden vivir muchas horas aún decapitadas. La rana. Estudios han comprobado que este animal aún sin cabeza sigue comportándose de la misma manera. Responde a estímulos, puede croar, y esto debido a sus terminaciones nerviosas. La tortuga. Aquí no hablaremos de su cabeza, sino del corazón. Este puede seguir latiendo tranquilamente como si estuviera en su lugar. Puede resistir hasta que el cuerpo termine con todas sus energías. El gallo. ¿Te ha tocado alguna vez ver un gallo caminando sin cabeza? Debe ser terrorífico, y existe un caso muy famoso, el caso del gallo Mike, cuando en 1945 el dueño no mató bien al animal y este quedó vivo sin su cabeza. Obviamente su dueño vio un negocio y lo llevó al circo, lo alimentaba mediante una pipeta, pero Mike murió después de 18 meses de haber vivido sin cabeza. Además de estos animales, existen muchos que pueden vivir pasados los 100 años, incluso 200, así que vamos a repasarlos. Número 1. La ballena de Groenlandia. Podría tener más de 200 años. Las ballenas de Groenlandia, o Baleana mysticetus, son los mamíferos más longevos. Se desconoce la vida exacta de estos animales, pero las puntas de arpón de piedra encontradas en algunos ejemplares capturados demuestran que pueden llegar a vivir más de 200 años, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Las ballenas tienen mutaciones en un gen llamado ERCC1, que interviene en la reparación del ADN dañado, lo que puede ayudar a protegerlas del cáncer, una posible causa de muerte. Además, otro gen llamado PCNA tiene una sección duplicada. Este gen está implicado en el crecimiento y la reparación celular, y la duplicación podría retrasar el envejecimiento. Número 2. Pez de roca, más de 200 años. El pez de roca, o Sebastes aleutianus, es uno de los peces más longevos y tiene una vida máxima de al menos 205 años, según el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington. Estos peces color rosa o marrón viven en el Océano Pacífico desde California hasta Japón. Crecen hasta 97 centímetros de largo y se alimentan de otros animales, como camarones y peces más pequeños, según el Comité sobre la Situación de la Vida Silvestre en Peligro de Canadá, un panel asesor independiente que evalúa la situación de las especies amenazadas de extinción en el país del norte. Número 3. Mejillón perla de agua dulce, más de 250 años. Los mejillones perla de agua dulce, Margaritifera, son bivalvos que filtran partículas de alimento del agua. Viven principalmente en ríos y arroyos y pueden encontrarse en Europa y América del Norte, incluidos los Estados Unidos y Canadá. El mejillón perla de agua dulce más antiguo que se conoce tenía 280 años, según el Fondo Mundial para la Naturaleza WWF. Estos invertebrados tienen una larga vida gracias a su bajo metabolismo. Los mejillones perla de agua dulce son una especie en peligro de extinción. Su población está disminuyendo debido a una serie de factores relacionados con el ser humano, como los daños y cambios en los hábitats fluviales de los que dependen, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN. Número 4. El tiburón de Groenlandia, más de 272 años. Los tiburones de Groenlandia, o Somniosus microcephalus, viven en las profundidades de los océanos Ártico y Atlántico Norte. Pueden llegar a medir 7.3 metros de largo y tienen una dieta que incluye una variedad de otros animales, incluyendo peces y mamíferos marinos como las focas, según el Observatorio de Tiburones de San Lorenzo en Canadá. Un estudio de 2016 sobre el tejido ocular del tiburón de Groenlandia, publicado en la revista Science, estimó que estos tiburones pueden tener una vida máxima de al menos 272 años. Se estimó que el tiburón más grande de ese estudio tenía unos 392 años, y los investigadores sugirieron que podrían llegar a vivir hasta los 512 años, los que los convierte en los vertebrados más longevos de la Tierra. Número 5. Gusano de tubo, más de 300 años. Los gusanos de tubo son invertebrados que tienen una larga vida en el entorno frío y estable de las profundidades marinas.
Un estudio de 2017 publicado en la revista The Science of Nature descubrió que el Scarpia laminata, una especie de gusano que vive en el fondo del océano en el Golfo de México, puede llegar hasta los 200 años, y algunos especímenes sobreviven más de 300. Los gusanos tubícolas tienen una baja tasa de mortalidad con pocas amenazas naturales, como la falta de depredadores, lo que les ha ayudado a evolucionar para tener una vida tan larga. Número 6. Almeja quahog del océano, más de 500 años. La almeja quahog del océano, Antártica Islandica, habita en el Océano Atlántico Norte. Esta especie de agua salada puede vivir incluso más tiempo que el otro bivalvo de esta lista, el mejillón perla de agua dulce. Una almeja quahog del océano encontrada en la costa de Islandia en 2006 tenía 507 años, según el Museo Nacional de Gales, ubicado en el Reino Unido. La antigua almeja recibió el apodo de Ming, ya que nació en 1499, cuando la dinastía Ming gobernaba China desde 1368 hasta 1644. Número 7. Coral negro, más de 4000 años de antigüedad. Los corales parecen rocas y plantas submarinas de colores, pero en realidad están formados por exoesqueletos de un invertebrado llamado pólipo. Estos pólipos se multiplican continuamente y se reemplazan a sí mismos, creando una copia genéticamente idéntica, lo que con el tiempo hace que la estructura del exoesqueleto del coral sea cada vez más grande. Por lo tanto, los corales están formados por múltiples organismos idénticos en lugar de ser un único organismo, como los tiburones de Groenlandia o las almejas quahog del océano, por lo que la vida de un coral es más bien un trabajo en equipo. Los corales pueden vivir cientos de años o más, pero los corales negros de aguas profundas están entre los más longevos. Se ha medido la edad de especímenes de coral negro encontrados frente a la costa de Hawái en 4265 años. Número 8. Esponja de cristal, más de 10.000 años. Las esponjas están formadas por colonias de animales, similares a los corales, y también pueden vivir miles de años. Las esponjas de cristal se encuentran entre las más longevas de la Tierra. Los miembros de este grupo se encuentran a menudo en las profundidades del océano y tienen esqueletos que se asemejan al vidrio, de ahí su nombre. Un estudio publicado en 2012 en la revista Chemical Geology estimó que una esponja de cristal perteneciente a la especie Monoraphis chuni tenía unos 11.000 años de antigüedad. Otras especies de esponjas pueden vivir incluso más tiempo. Número 9. Las medusas inmortales, o potencialmente inmortales. Las medusas Turritopsis dorni pueden vivir potencialmente para siempre. Comienzan su vida como larvas antes de establecerse en el fondo marino y transformarse en pólipos. Estos pólipos producen medusas que nadan libremente. Según el Museo Americano de Historia Natural, las Turritopsis dorni maduras son especiales porque pueden volver a convertirse en pólipos si se dañan físicamente o mueren de hambre, y luego vuelven a su estado de medusa. Estas medusas originarias del mar Mediterráneo pueden repetir esta hazaña de invertir su ciclo vital varias veces, y por lo tanto es posible que nunca mueran de viejas si se dan las condiciones adecuadas, según el Museo de Historia Natural de Londres. Las Turritopsis dorni son diminutas, miden menos de 4.5 milímetros de diámetro y son devoradas por otros animales como los peces o pueden morir por otros medios, lo que les impide alcanzar realmente la inmortalidad. Número 10. Hidra, también potencialmente inmortal. La hidra es un grupo de pequeños invertebrados con cuerpos blandos que se parecen un poco a las medusas. Al igual que la Turritopsis dorni, las hidras también tienen el potencial de vivir eternamente y no muestran signos de deterioro con la edad. Estos invertebrados están formados en gran parte por células madre, que se regeneran continuamente mediante la duplicación o la clonación. Sin embargo, las hidras no viven eternamente en condiciones naturales, debido a amenazas como los depredadores y las enfermedades. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!